vamos a ver la resolución del taller 1, el cual se trataba sobre los estados de la materia. La primera parte me indica que identifique cada estado y describa cómo varía el comportamiento de sus partículas según la teoría cinético-molecular. En esta parte había que llenar el cuadro, los espacios vacíos. Muchas personas eliminaron el cuadro. Para los que leyeron los criterios de evaluación, uno de los criterios a evaluar era que usted no cambiara la estructura del taller. Así que las personas que eliminaron el cuadro se les bajó puntos en ese criterio, ya que no deben cambiar la estructura del taller, deben llenarlo como está. Entonces, había que completar los espacios en blanco, que eran 12 espacios, por eso esta parte del taller vale 12 puntos. ¿Qué tenía que poner primero? Debajo de cada dibujo usted ponía el estado. En el primer dibujo, ¿cuál era el estado? Gaseoso o gas, como quiera ponerlo. Luego venía el estado líquido y por último el estado sólido. Eso era lo primero que tenía que identificar. Dice, identifique cada estado. Luego tenía que describir el comportamiento de las partículas según la teoría cinética molecular, según lo que me decía en cada criterio. El primero era organización de las partículas. Quiere decir que yo tengo que describir cómo es la organización de las partículas en los gases, en los líquidos, en los sólidos. En los gases, la distancia que hay entre sus partículas es muy grande comparada con su tamaño. En los líquidos, sus partículas están más próximas entre sí comparado con los gases, pero tienen más espacio que las partículas de los sólidos. Y en los sólidos, sus partículas se mantienen juntas y ordenadas en una estructura rígida. Así, corto, conciso, es lo que había que poner. Luego, en fuerzas de atracción entre las partículas, en los gases, prácticamente no existe fuerzas de atracción entre sus partículas. En los líquidos, sus partículas se hallan sujetas por fuerzas suficientemente altas como para mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuertes como para impedir que dichas partículas puedan deslizarse unas sobre otras. Y en los sólidos, las fuerzas de atracción entre sus moléculas son superiores a las fuerzas de repulsión. Con respecto al movimiento de las partículas, en los gases, sus partículas se encuentran en un estado de movimiento rápido y constante. En los líquidos, sus partículas se hallan en continuo movimiento, pero al estar más próximas entre sí, los choques de una con otra son más frecuentes, por lo que la movilidad es más restringida. Y en los sólidos, sus partículas solo poseen movimiento vibracional. Así había que completar el cuadro. Luego venía la parte 2. Indica a qué estado de la materia pertenecen las siguientes propiedades. Se le daba una propiedad y usted tenía que decir si era estado gaseoso, si era líquido, si era sólido. Se expanden y se comprimen, esos son los gases. Su forma es variable, pero su volumen es constante, los líquidos. Su densidad suele ser la mayor de las densidades que poseen los distintos estados, esos son los sólidos. Sus partículas se mantienen en todo momento su posición y solo vibran, los sólidos. Su forma y su volumen son variables, los gases. Las partículas se encuentran próximas entre sí, pero no hay rigidez en la estructura que las mantiene unidas, los líquidos. Las partículas se mantienen lo más alejadas unas de otras en constante movimiento, los gases. Las fuerzas de atracción son débiles, permitiendo fluir unas partículas sobre otras. Eso eran los líquidos. Esa era toda la parte 2. Luego la parte 3, tenía usted que ordenar estas imágenes según la evolución de un cuerpo de un estado sólido a uno gaseoso. Es decir, usted tenía que identificar primero el estado sólido e ir ordenando las imágenes hasta que llegara al estado gaseoso. Podemos ver que el estado sólido es el B, así que usted empezaba con B. Luego las partículas se iban separando
en la parte A, se separaban más en la parte D y al final quedaba en estado gaseoso en la parte C. Usted tenía que ordenarlos. B, A, D, C. Ese era el orden correcto. Y por último, en la parte 4, usted tenía que colocar el proceso en donde iba. Arriba de la flechita. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. De sólido a gas, sublimación. Y de gas a sólido, sublimación inversa. Y la última parte era con sus propias palabras, así que esa no hay corrección porque era lo que usted opinaba. Recuerden que deben arreglar su taller, deben corregir todo lo que esté incorrecto porque al final del trimestre deben entregar un portafolio con todos los talleres corregidos.